sin formol también, ¿no? Sin protección, con las manos limpias. Ahora ya todo eso ha cambiado, ¿no? Pero la pasión por la medicina y la anatomía todavía se mantiene, y eso lo vamos a vivir en estos meses que ustedes van a estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar de algunos componentes básicamente, ¿ya? Vamos a hablar de algunos planos, componentes óseos, ¿sí? Básicamente, planos, no componentes óseos. Vamos a hablar también de los huesitos un poco, entonces vamos a hablar de los planos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es decúbito dorsal, no? Decúbito, ¿no? Posición. Una posición es cuando está apoyada en la región posterior, ¿no? Decúbito dorsal, ¿no? Y apoyado en un eje horizontal, ¿no? Ustedes ven el horizonte, ¿no? del mar con la playa, y con la zona más lejana del cielo, el horizonte. Entonces en esa posición se mantiene, en este caso, el decúbito. El decúbito ventral lo mismo, pero acostado ya sobre la parte ventral, ¿no? La parte anterior, ¿no? Boca abajo, ¿no? Como le decimos. Decúbito lateral, podemos ponernos en un decúbito lateral hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Es importante esto, por ejemplo, para la ubicación del paciente en su cama, ¿no? A ver, doctor, póngalo en decúbito lateral derecho, ¿no? Para que no se aspire, ¿no? Entonces usted tiene que saber, ¿no? ¿Está bien? Entonces son las posiciones de decúbito, ¿no? Decúbito. Los planos. Vamos a tener algunos planos. Por ejemplo, este plano de acá, miren el amarillo, que corta a la persona en una porción anterior, otra posterior, plano coronal. Vamos a hablar, por ejemplo, cuando hablen un corte de cerebro, plano coronal, ustedes ya saben, ¿no? Un corte que hay de una parte anterior y una parte posterior. Pues hay un plano celeste, miren acá, está cortando a la persona, ¿no? De arriba hacia abajo, obviamente, en este caso, con dos porciones, digamos, simétricas, derecha e izquierda, ¿no? Entonces, plano sagital, ¿no? Está plano sagital, ¿no? ¿Está bien? Después vamos a ver esto, ¿no? Este plano de acá, ¿no? El plano medio que le llaman, ¿no? Sí. Plano medio, que está, ¿no? Pasado, en este caso, en la mitad de lo que correspondería al tamaño del cuerpo, ¿no? ¿Ven? Entonces ahí está, ¿no? Plano medio, sagital, coronal, ¿no? Y ahora, con respecto al plano transversal, ¿no? Doctor, ¿y ahora cuál es el plano transversal? Bueno, estos son los planos transversales, este es el medio, sería, pero los transversales serían, por ejemplo, o axiales, serían cortes iguales a estos, pero en diferentes porciones, ¿no? Por ejemplo, han escuchado ustedes la TAC, ¿no? Tomografía axial computarizada, ¿no? Axial significa esos cortes axiales, ¿no? Transversos, en diferentes puntos, ¿no? Va avanzando de arriba hacia abajo, ¿no? Va cortando a la persona, ¿sí? De arriba hacia abajo, ¿no? Lo mismo hace la resonancia magnética, ¿no? Corta, ¿no? Hace cortes transversos, ¿no? Ya, entonces acá, ¿no? Cuando ya tenemos un plano, por ejemplo, un plano sagital, tenemos derecho e izquierdo. Cuando tenemos un plano coronal, ¿no? Tenemos anterior y posterior, ¿no? Y cuando nos vamos a los planos axiales, podemos tener distal hacia abajo o proximal, ¿no? O si no, cefálico, ¿no? O rostral y caudal, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Ya, entonces ahí está, eso está en esa parte de acá. El cefálico se aproxima a la cabeza, inferior o distal o caudal hacia abajo, ¿no? Ahí está. Cuando tenemos, por ejemplo, acá el plano, ¿no? El plano, por ejemplo, el plano axial, cortamos a la persona en diferentes puntos y podemos irnos hacia cefálico y hacia caudal, ¿no? Y cuando cortamos a la persona, en este caso en un plano coronal, ¿no? Vamos a tener anterior posterior, ¿no? O ventral y dorsal. Entonces ahí lo mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, de proximal, ¿no? El codo es proximal a la muñeca, ¿no? ¿Por qué? Porque está más cerca, ¿no? Más cerca el codo, proximal a la muñeca, porque la muñeca está más distal, ¿no? En relación al miembro superior, por ejemplo, en este lado izquierdo, ¿no? En distal.
Ahora, superficial y profundo también, ¿no? Por ejemplo, dicen, está en la capa superficial, dicen, ¿no? La piel, la grasa están en los planos superficiales, están más afuera, ¿no? Y los músculos y los huesos están en los planos más profundos, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, externo, ¿no? Externo e interno, ¿no? Por ejemplo, el pabellón auricular, ¿no? El pabellón auricular está externo al oído medio, ¿no? ¿Está bien? Está afuera, ¿no? Interno al revés, pues, ¿no? Por ejemplo, acá han puesto al ojo, ¿no? El ojo es interno a la cavidad orbitaria, ¿no? Ahora, con respecto a los movimientos, ¿no? Flexión, ¿no? Flexionamos de acuerdo a una articulación, ¿no? ¿Está bien? Una flexión en el ángulo del cuerpo, ¿sí? Hacia adentro también, ¿no? Significa seguir el eje articular, ¿no? Por ejemplo, el máximo movimiento es extensión. Por ejemplo, el codo, la extensión sería máximo movimiento estirado. Flexión sería hacia adentro. Igual la rodilla. Extensión sería el máximo movimiento que tiene. Flexión, movimiento contrario, ¿no? Por ejemplo, flexión de 90 grados, ¿no? Ya saben. A ver, pongan la rodilla en flexión de 90 grados. Ya saben, ¿no? Acá, 90 grados. Ahora, con respecto al pie y al tobillo, hay una posición, ¿no? Que, bueno, algunos consideran que hay diferentes formas de llamar a esto, pero clásicamente, ¿no? Le vamos a llamar, cuando el tobillo se va hacia abajo, flexión plantar, ¿no? Y hacia arriba le llaman flexión dorsal, ¿no? O dorsiflexión. Algunos le llaman plantiflexión, pero generalmente se prefiere decir flexión plantar, ¿no? Y con respecto a la cabeza, ¿no? Hacia adelante sería flexión y hacia atrás sería extensión. Los movimientos de abducción, ¿no? A ver, ponga el brazo en abducción, ¿no? Entonces hay que separar el cuerpo del brazo o el miembro superior de la línea media del cuerpo, ¿no? ¿Está bien? Abducción de dedos, separar los dedos. Aducción de dedos, aducción, cerrado, ¿no? ¿Está bien? Hay un movimiento del hombro también que se llama circunducción. Ustedes pueden mover su hombro, ¿no? O si fuera una espiral hasta arriba, dar la vuelta, ¿no? Circunducción. La cadera también puede hacer eso. Ahora, con respecto al eje del hombro, por ejemplo acá el hombro, yo puedo flexionar el codo para mantener rígida la articulación y puedo hacer, ¿no? En este caso, ¿no? Rotación lateral, ¿no? Y rotación medial, ¿no? Puedo hacer eso. ¿Ya? Y con respecto a la mano, ¿no? Cuando ustedes pues giran la mano y muestran la palma, supinación. Cuando esconden la palma, es la pronación, ¿no? Movimiento clásico de la mano y el antebrazo, ¿no? Ese movimiento lo da el antebrazo en realidad, pero la mano es la que se puede ver, ¿no? Elevación, por ejemplo, elevación de los hombros, miren, ¿no? Elevación, ¿no? Elevación. Depresión, bajar los hombros, por ejemplo, ¿no? Elevación y depresión. Después tenemos protrusión, por ejemplo, en la mandíbula, ¿no? Movimiento anterior, protrusión, ¿no? Luego cuando se dan los dientes, a veces, ¿no? O se quieren mirar si es que hay caries, ¿no? Mira, es la protrusión. La retrosión, ¿no? Hacia atrás, ¿no? La oposición, mire, de la mano, ¿no? Allá, no fui mucho acá. Por ejemplo, la eversión, ¿no? Miren, la planta mira inferolateral, ¿no? La planta en este caso del pie, ¿no? La eversión. Doctor, ¿cómo es esto? La eversión es un movimiento combinado del pie, ¿no? ¿Está bien? Hacia atrás, ¿no? Hacia afuera, como se dice. Y la inversión hacia adentro, ¿no? Hacia el plano medio. El movimiento de inversión, movimiento mixto. Y la oposición con respecto al primer dedo, ¿no? La oposición, miren acá, la oposición, ¿no? Y la reposición, cuando regresamos a la posición anatómica, el dedo también, ¿no? Acá está, por ejemplo, el tobillo, ¿no? Inversión hacia adentro, movimiento combinado, flexión plantar, flexión y rotación interna, y todo lo contrario en la eversión. Ahí, para hablar algunos datos nomás del sistema óseo, recordar que tenemos 206 huesos y 250 articulaciones. ¿Cuál es el del 200, no? ¿Muy bien? 206 huesos, ¿no? Vamos a tener un esqueleto axial
que es toda la zona del medio, ¿sí? Entonces, ahí está la cabeza, el cuello, el tronco, ¿no? Y todo lo que involucra el tronco, ¿no? Toda la columna, ¿sí? Hasta la columna sacra. Recordar que el sacro también es columna. Y el esqueleto apendicular, los apéndices. ¿Cuáles son los apéndices? Los brazos, ¿no? Los antebrazos, las manos, o sea, todo el miembro superior y también todo el miembro inferior, en ambos lados, ¿no? Que nacen de la cintura escapular y pélvica. ¿Cuáles son las funciones del sistema óseo? Bueno, que nos protege, nos da movimiento, ¿no? Nos da sostén, también participa en el metabolismo del calcio, el fósforo, participa en la hematopoiesis, es formar sangre, ¿no? No solamente glóbulos rojos sino blancos, almacena energía, ¿no? En la médula ósea amarilla, ¿no? La grasa. ¿Sí? Tenemos dos huesos, el hueso compacto, la parte más superficial, por ejemplo es un hueso, un fémur parece que es, ¿no? Tendríamos acá el hueso compacto o laminar, el hueso cortical, y un hueso esponjoso, las trabéculas de la zona media, ¿no? ¿Está bien? A ver, ¿qué pasó? Lo acabo de mencionar. El esqueleto axial es toda la zona media, o sea, cabeza, cuello, tronco y todo lo que corresponde a la zona media de la columna. El apendicular son los apéndices, o sea, solamente de miembros superiores y miembros inferiores, nada más. ¿Está bien? Listo. Entonces tenemos dos tipos de hueso, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Aquí, por ejemplo, un fémur, otra vez, para que se pueda ver, ¿no? Miren la médula amarilla, ¿no? La médula ósea roja también, que está por aquí, ¿sí? Hueso laminar al costado, hueso trabecular al medio, ¿sí? Vamos a ver también que hay zonas del hueso, ¿no? Las epífisis, la metáfisis. La zona más distal es la metáfisis, después de la zona que le vamos a llamar dosificación vertical de crecimiento, y la diáfisis, la zona ya del hueso completamente cortical y laminar hasta donde termina ese hueso. Hay células, ¿no? Los osteoblastos, que forman el hueso, los osteocitos, que son las células básicas del hueso, que van a mantener la homeostasis, y los osteoclastos, los que van a comer el hueso que está mal, ¿ya? Los osteoclastos no comen cualquier hueso, comen el hueso que está por cambiarse, ¿sí? Por eso son tan importantes. Entonces, lo cambian, comen el hueso que está mal y el osteoblasto va formando el hueso para que tengamos buena estructura. Nos se dice que más o menos en 10 años todo nuestro esqueleto cambia completamente, ¿no? Entonces más o menos es el tiempo que van a demorar los huesos en reponerse completamente y cambiarse al 100%. Las articulaciones vamos a tener algunas clasificaciones, dos clasificaciones, uno por la amplitud de movimiento, o sea, cuánto se mueve, y el otro es por el tipo de unión. Ahora, los dos se parecen, ¿ya? Porque de acuerdo a las características del tejido, van a permitir que se mueva mucho o se mueva poco. Entonces, no son iguales, son equivalentes, pero son de diferentes, digamos, matices. No se olviden, este es por movimiento y esto es por el tipo de tejido que lo forma, ¿ya? El tejido. Entonces, por movimiento tenemos sin artrosis, su mismo nombre lo dice, sin no tiene artro, no tiene movimiento, fijos, ¿no? Sin movimiento. Los otros son anfi, ¿no? Por ejemplo, el anfibio, ¿no? Tiene dos formas, ¿no? De vida, ¿no? La tierra y en el agua puede vivir un poco también, ¿no? Entonces acá, anfi, doble, ¿no? Entonces tiene mínimo movimiento, ¿sí? Se comporta con un poquito sin movimiento y como un poco de movimiento. Entonces, anfi, mínimo movimiento. Y la diartrosis, amplio movimiento, ¿no? Casi todas las articulaciones, por ejemplo, las manos, el codo, la cadera, el hombro, ¿no? Son de mucho movimiento. Entonces, el equivalente sería el tipo de tejido. Por ejemplo, las sin artrosis, la mayoría de estas son suturas y sin dermosis. Una sutura, por ejemplo, ¿dónde? En la cabeza, ¿no? Los huesos del cráneo, ¿no? Listo. Cartilaginosas, estas se pueden mover un poquito, ¿no? Esta anfiartrosis, equivalente, pero no es lo mismo.
sínfisis púbica, disco intervertebral, ¿no? Y las sinoviales, amplio movimiento, diartrósicas, son cavidades articulares envueltas por membrana sinovial, o sea, casi todas las articulaciones, como esta de acá que están viendo. La articulación sinovial tiene por característica dos huesos, y esta va a tener un cartílago articular. Puede tener en algunos casos, como en la rodilla, como en la articulación acromioclavicular, menisco, como está acá. Va a tener también una cápsula articular que está envuelta, ¿no?, por esa zona de acá. Y dentro de la cápsula articular vamos a tener sinovia, que va a formar el líquido sinovial, y también líquido articular o simplemente líquido sinovial. Entonces ahí está la estructura de una articulación sinovial de gran movimiento. Entonces acá, solamente para ya mencionar así de manera rápida, la sinartrosis, suturas, sindesmosis, por ejemplo en el tobillo, ¿no?, en la zona de tibia peroné distal, y en el radio cúbito distal también. Las gonfosis también estamos ya sin artrosis, los dientes, ¿no? Salvo que se mueva, ¿no? Salvo que esté ya, ¿no?, un diente pues a punto de salirse, ¿no? Bueno, ya ahí se pierde la gonfosis, ¿no? Entonces aquí está el diente, ¿no?, las suturas, las sindesmosis, ¿no? Esta es la sindesmosis. No sé qué dice. Anfiartrosis, ¿no? Poco movimiento, ¿sí? Las anfiartrosis, pero también pueden ser articulaciones por el tipo de tejido cartilaginosas, ¿no? ¿Sí? Recordar que son diferentes, seguramente estamos juntando acá el concepto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el cartílago violino, ¿no?, la sincondrosis, la articulación condrocostal, ¿sí?, las costillas con el cartílago que se encuentra en la cara anterior, y el fibrocartílago, ¿no?, donde vamos a tener la sínfisis, por ejemplo, en la articulación del pubis, ¿no?, la sínfisis clásica. Ahí está, ¿no?, la sínfisis, la sincondrosis, por ejemplo, es acá, los discos intervertebrales, y aquí también en la región de las costillas, ¿no?, la sincondrosis. Y acá las diartródicas o diartrosis o sinoviales, ¿no?, por el tipo de tejido, ¿no? Entonces ya hemos hablado de todas las características, y acá tenemos una gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, acá la articulación en pivot, ¿no?, que un clásico es el atlas con el axis, ¿no? La articulación esférica, por ejemplo, la articulación del hombro, ¿sí?, con el omóplato. La articulación, en este caso, ¿dónde están? Aquí está, silla de montar, ¿no? Es un clásico de silla de montar, es el trapecio con el primer metacarpo en la mano. ¿Dónde se encuentra eso? En este dedo, con el dedo pulgar, ¿no? Entonces ahí tenemos un movimiento que parece que fuera se mueve como una articulación esférica, pero es una articulación en silla de montar, es decir, se monta, lo vamos a ver ahí seguramente en los esquemas ya de mano, a manera de dos estructuras cóncavas en plano de 90 grados, y da gran movimiento, ¿no?, ese dedo, ¿no? Por eso que tenemos en el primer dedo gran movimiento, gracias al trapecio, el primer metacarpiano. Aquí tenemos, por ejemplo, la bisagra, una bisagra clásica, el codo, ¿no?, una bisagra, ¿sí?, fácil. ¿Sí? La elipsoide, por ejemplo, acá el radio cúbito, ¿no?, radio cúbito, acá también, miren acá. Y aquí tenemos el escafoides, una articulación también junto con esta parte del radio cúbito, y un movimiento completamente elipsoide. Y la última articulación, las articulaciones deslizantes, que en este caso se da en el pie a través de los metatarsos para promover la estabilidad y el impacto en cada paso que damos en la marcha, ¿no? Ahora vamos a ir con la siguiente. Ya, acá vamos a ver entonces la anatomía del miembro superior de manera ya. Muy bien. ¿Grabar? ¿Claro? ¿Puedes grabar? Aquí tenemos la región posterior de un miembro superior. Claro que ha salido un poco de tórax, ¿no?, un poco de la parte lumbar, pero lo que queremos ver es que hay estructuras que se pueden ver a través de las estructuras superficiales. ¿Está bien? Por ejemplo, si alguien está caminando, yo veo desde atrás y yo sé dónde está su hombro, calculo más o menos dónde está su escápula,
calculo dónde está su codo de acuerdo a como yo estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy ahí, ustedes saben dónde está mi codo, ¿no? Saben que ahí, por ejemplo, en el codo se va a encontrar el cúbito, ¿no? El olecrano, ¿no? Entonces, se pueden ver, hay estructuras prominentes, ¿no? Como acá pueden ver, ¿no? El olecrano, se puede ver la zona del estiloide cubital, se puede ver los dedos. O sea, hay estructura de superficie que podemos aprovechar y podemos trasladarla a las estructuras profundas. Esa es la idea de esta imagen, ¿no? Entonces vamos a hablar de los huesos, ¿no? Que es lo que toca hoy día básicamente. Acá tenemos la escápula. La escápula es un hueso muy importante a nivel del hombro. De hecho, define al hombro y le da el movimiento. Tenemos dos escápulas. Está bien, esta tiene forma de escudo, ¿sí? Y por eso su nombre. Vamos a tener que la escápula tiene una forma triangular, ¿no? Triangular. ¿Dónde vamos a tener un borde lateral? Este es el borde lateral, un borde medial. Si es un triángulo va a tener un borde superior, ¿sí? Vamos a tener también que en la parte posterior aparece una estructura prominente. La estructura prominente le vamos a llamar espina, ¿sí? Espina. Así que va a formar dos fosas, una fosa por encima de la espina supraespinosa y otra fosa por debajo infraespinosa, ¿sí? Ya tenemos entonces dos fosas acá. En la cara lateral vamos a tener, especialmente, se va a ver mejor en la cara anterior, ¿sí? Esta estructura que vamos a llamar glena, ¿sí? Glena. O fosa glenoidea también. Y después de la glena va a salir como una estructura, miren aquí como un dedo hacia afuera, que es la coracoides, que va a apuntar, siempre va a apuntar al húmero, lo va a señalar al húmero, porque ahí es donde le da este apoyo para que el húmero dé tendones y músculos hasta esta estructura y se pueda adosar ahí. Si no lo estaría apuntando, los tendones no se podrían acoplar ahí. Sí, tiene que apuntarlo para que esto se pueda ver. Y después vamos a tener una escotadura, ¿no? La escotadura de la escápula, ¿no? Entonces vamos a ver una gran cantidad de estructuras musculares que la van a tener aquí. Voy a mencionar los más clásicos, ¿sí? En la parte superior vamos a tener al músculo supraespinoso, en la parte inferior al infraespinoso, ¿sí? Vamos a tener también en la parte anterior, miren, un músculo grande que se va a llamar subescapular, ¿no? Doctor, ¿y por qué no se llama preescapular, no? Debería llamarse preescapular. Lo que pasa es que el tórax tiene la forma curva, ¿sí? Entonces la escápula no está así, está echada. Entonces la parte anterior mira hacia abajo en realidad. Por eso es que este músculo, como está hacia abajo, debajo de la escápula se llama subescapular, debajo, ¿está bien?, de la escápula, ¿no? Y esto sí, ¿no? Encima de la espina supraespinoso y infraespinoso, ¿no? Y acá vamos a tener también, que vamos a tener al músculo redondo menor, ¿no? Redondo menor, ¿no? Redondo menor y redondo mayor que va a salir hacia las estructuras más proximales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a tener la glena, ¿sí? Y la glena tiene la característica que tiene dos músculos asociados, uno en este borde, que va a ser la cabeza medial del tríceps, miren, tríceps abajo, y en la parte más superior vamos a tener al tendón del bíceps largo, ¿no? Entonces bíceps arriba, tríceps abajo de la glena, ¿no? Para que vayan teniendo algunos conceptos ahí. Y a nivel de la apófisis coracoides, ¿sí? A nivel de la apófisis coracoides vamos a tener los ligamentos, ¿no? Los ligamentitos que van a estar adosados, ¿no? Adosados en la parte superior y que van a sostener la clavícula por arriba, ¿no? La clavícula, que son el conoide y el trapezoide. Y en la parte de acá vamos a tener a los tendones que van a proceder de las regiones del pecho y también del brazo, ¿sí? Vamos a tener al pectoral menor, ¿sí? También al tendón corto del bíceps braquial y al coracobraquial en esa posición. Acá podemos ver ya el tubérculo supraglenoideo, donde se va a insertar el tendón del bíceps braquial, la cabeza larga, ¿no? Toda la cavidad glenoidea o la glena simplemente. Y acá vamos a ver la estructura de la clavícula en forma de S, que ya la vamos viendo desde ahora, con una articulación en la cara lateral del acromion
el acromion es donde termina la espina de la escápula y donde va a insertarse también la clavícula, va a formar la articulación acromioclavicular. Y podemos ver la apófisis coracoides que está en relación a la clavícula, por donde vamos a tener también los ligamentos conoide y trapezoide que habíamos mencionado, que le va a dar estabilidad a toda la zona lateral. En la zona media vamos a tener, miren acá, una estructura más redondeada, más curva, porque es plana, ¿no? Una estructura plana, una zona cónica, digamos acá, y aquí vamos a tener una estructura ya redondeada, grande, donde se va a articular, en este caso, con el esternón, ¿no? La articulación externo-clavicular. Acá vamos a tener, ¿no?, los ligamentos, el conoide más posterior y más medial, y el trapezoide más lateral y más anterior. Vamos a tener también el ligamento postoclavicular que se encuentra en esta zona. Estamos viendo por abajo toda la zona de la clavícula, que se orilla en forma de S itálica, y la inserción del músculo subclavio en la porción también inferior, ¿no?, que está acá, ¿no? Está, ¿no? Ya está todo diagramado. Y por encima vamos a tener que las estructuras musculares, tanto del pectoral mayor como del deltoide, se van a adosar a las zonas laterales, básicamente de la espina y también de la clavícula en la región lateral. Vamos a ver acá el húmero, ya que vamos a tenerlo en varias posiciones. Esta posición es importante porque es la posición supina, ¿sí? O sea, la vista anterior, en posición anatómica. ¿Cómo es eso, doctor? Muy bien. Entonces yo me pongo, roto mis manos hacia adelante y en esta posición yo voy a tener esa foto de ahí, esta de acá, donde el tendón del bíceps braquial, la cabeza larga, que va a pasar por esta corredera bicipital, va a hacer su aparición y va a dividir en un valle. El valle va a ser la corredera, y aquí vamos a tener los dos tubérculos, uno medial y otro lateral. El medial va a ser el troquín y el lateral va a ser el troquíter. Imagínense como si fuera esto una estructura única que fue dividida por un valle, ¿sí?, que es el tendón largo del bíceps braquial. En el troquín vamos a tener la inserción de subescapular, en el troquíter vamos a tener la inserción de supraespinoso y redondo menor, de arriba hacia abajo. La cabeza vamos a tenerla, miren, la vista posterior, este es anterior, este es posterior, o sea, atrás de esto se ve así, y vamos a dividir la cabeza en algunas porciones. Miren, la cabeza, todo esto es la cabeza, pero la cabeza tiene acá un pequeño surco, ¿no? Este surco entonces le vamos a llamar el cuello anatómico, porque es lo que más se ve, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuello? Este, pues, ¿no? Es un cuello que se ve anatómicamente, ¿no? Cuello anatómico. Pero el cuello, hay otro cuello, el cuello que se encuentra acá, y efectivamente es un cuello también, que es el cuello quirúrgico. Así se llama porque tiene varias implicancias médicas, ¿no? Por ejemplo, por ahí pasa la arteria circunfleja, ¿no?, el nervio axilar, ¿no? Vamos a tener las perforantes acá, miren cómo perfora el hueso. Entonces, cuando se fractura este nivel, miren cómo están las perforantes acá. Cuando se fractura este nivel, la cabeza vive, ¿no? En cambio, cuando se fractura arriba, se quedan los fragmentos libres, siempre hay irrigación y puede haber necrosis vascular del húmero, ¿no? Entonces, es una implicancia médico-quirúrgica importante. Ahora bien, una vista interna y una vista externa, donde se pueden ver básicamente el troquín, y acá el troquín en sus diferentes porciones, ¿no? En la zona posterior también acá se puede ver, más o menos, no se ve claramente, pero hay una zona que le vamos a llamar canal de torsión humeral, por donde va a discurrir las cabezas del tríceps, cabeza media y cabeza medial, y la cabeza lateral por esta zona, por donde va a discurrir el nervio radial y la arteria humeral profunda. Y la corredera del bíceps, un corte axial, lo vamos a ver así. Esto se puede ver en las tomografías, por ejemplo. Aquí la corredera bicipital, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque a esto le llaman también tubérculo medial, tubérculo lateral. A este borde de acá, lo había mencionado, le llaman también labio interno y este labio externo.
Entonces también le llaman surco intertubérculo. Tubérculo intertubercular, ¿no? Está bien, buena acotación. Entonces vamos bajando en el húmero y vamos viendo que se comienza a abrir como un triángulo la zona distal del húmero, ¿no? Vamos a ver una cara medial, una cara lateral. En la cara medial, miren que está dando, doy la vuelta, ¿sí?, en 180 grados y veo la cara medial aquí, que es esto, es lo mismo, esto es esto, y la lateral acá. ¿Por qué se ve así? Porque lo he girado. ¿Está bien? Entonces, en la parte anterior vamos a tener entonces una estructura, miren, como una cresta, también acá, y aquí también como una cresta, ¿no? Esto de acá le llaman columnas, la columna lateral y la columna medial. ¿Qué quiere decir? Es como una especie de una casa, ¿no?, o de un edificio donde vamos a tener dos estructuras acá. En los niños, por ejemplo, en esta zona se rompe acá, ¿no?, se fractura muy frecuentemente a este nivel, ¿no?, una fractura por encima de estas dos porciones redondeadas y grandes, que le vamos a llamar epicóndilos. El epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Entonces, por encima de los epicóndilos, entonces una fractura supracondilia, encima de los epicóndilos, de los cóndilos, ¿no? Como la fractura se da a este nivel, ¿sí?, es una zona, miren, delgada, miren acá como es un hueco, ¿no?, en la parte posterior, delgada. Entonces, es una zona de poco soporte mecánico, ¿no? Entonces, el niño se cae, se va a romper acá. ¿Sí? Es una zona de fractura bastante frecuente. Vamos a tener acá el cóndilo, miren el cóndilo, este no se llama cóndilo, esta bolita. Y después, si ustedes dividen aquí, de aquí para acá, esto tiene la forma de una tróclea, ¿no? ¿Se acuerdan de la bisagra que habíamos visto en el codo? Entonces esto le vamos a llamar tróclea, este le vamos a llamar cóndilo. Entonces en el cóndilo se va a articular la cabeza del radio. Y aquí en esta estructura de la tróclea se va a articular el cúbito proximal a través del olecranon. Y en la parte posterior, en la máxima extensión, la cabeza la parte más gruesa del olecranon, la zona posterior, se va a meter a este hueco de acá, a la fosa olecraniana, en la parte posterior en extensión, y ya no me da más movimiento. Ahí termina, en extensión. ¿Ya? Ahí está. Entonces acá está la tróclea, y esto de acá, no hay nada articulado acá, en el epicóndilo medial, pero me da un surco, el surco epicondilio medial, por donde va a pasar el nervio cubital. Y en esta zona del epicóndilo medial se van a insertar todos los músculos flexores del antebrazo y de la muñeca. Y en la zona lateral del cóndilo lateral, en la zona del epicóndilo lateral, se van a insertar todos los extensores del antebrazo y la muñeca. Acá puedo ver, miren, el tubérculo o simplemente el epicóndilo medial o tubérculo medial, ¿sí?, visto a través de un ángulo, ¿sí?, con la diáfisis, miren, es un ángulo que está en el mismo plano. En cambio, el cóndilo y la tróclea están en un plano anterior, ¿sí? Por ejemplo, para hacer reducción de fracturas en niñitos, nosotros tenemos que mirar esta línea, ¿no? Esta línea, ¿no? Ponemos una línea acá y decimos, está bien reducido, este está adelante. Lo ponen atrás, el niño, ¿qué va a pasar? No va a poder flexionar completamente, va a quedar con flexión parcial. Entonces es importante desde el punto de vista clínico también esta parte, ¿no? Y el epicóndilo lo podemos ver acá, epicóndilo lateral, que es este, ¿no? Ahí está, lo mismo, ¿no? Vamos a pasar acá. Ahora el radio y el cúbito, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el radio nada más, ¿no? Pero después lo voy a tener al cúbito acá, miren. Entonces el radio va a tener una porción proximal, la cabeza, ¿no? La cabeza del radio, que es redondeada, ¿sí? Y acá vamos a tener que el radio se abraza con el cúbito y puede girar a través de un ligamento, el ligamento anular, lo vamos a ver después también eso. Y aquí, en la zona interna, acá, miren, hay un tubérculo, ¿no?
el tubérculo del radio. Y esto es importante porque acá se va a insertar el bíceps, ¿no? Los dos músculos bíceps, tanto la cabeza larga como la corta, se juntan y forman un tendón único a nivel distal. Y ese tendón se va a insertar acá, ¿no? ¿Está bien? El bíceps. Entonces las personas, por ejemplo, que hacen ejercicio, ¿no? Que hacen pesas, ¿no? El bíceps se puede desgarrar de acá. Cuando de repente no han hecho un buen ejercicio, no calentaron bien, o se fueron de 0 kilómetros a 100 kilómetros, ¿no? En ejercicio, se desgarran. Se puede desgarrar ahí. ¿Sí? Y se quedan sin bíceps. Porque esto es bien difícil de operar. Después vamos a tener una zona, miren, diaficiaria y una esquina. Miren, acá hay una esquina, ¿ven? Puntiaguda. La membrana interósea, miren acá. ¿Ven? La membrana interósea. ¿Sí? Donde vamos a tener la membrana que va a recubrir el cúbito y el radio, los va a unir a los dos, ¿no? En la zona distal, miren acá, vamos a tener el radio metafisiario, el radio distal con una estiloides, la estiloides radial. Y el radio, miren, va a tener una fosa y otra fosa. Esta va a ser la fosa escafoidea y esta va a ser la fosa del semilunar. Dos fosas nomás. O sea, doctor, de todos los huesos del carpo, solamente dos huesos nomás se unen con radio, sí. Y eso le dan el movimiento. Y es lo que estábamos hablando en las articulaciones, en la articulación elipsoide, lo que estábamos mencionando con el escafoides, el radio y el cúbito en esta zona, para hacer los movimientos de la muñeca, ¿no? A pesar que no es una articulación esférica, permite esos movimientos gracias a que todo el carpo funciona como una esfera, gracias a esta porción del escafoides básicamente, junto también con el semilunar. En la zona dorsal vamos a tener esta zona elevada, que va a ser el tubérculo de Lister, algunos le llaman tubérculo solamente radial, ¿no? Y este tubérculo radial o tubérculo dorsal también va a tener la división de las correderas, ¿no? Vamos a tener las correderas, ¿no? Correderas mediales del radio y correderas laterales del radio, ¿no? Aquí miren, vamos a tener la cara interna, ¿sí? Miren, una estructura también que da como un cóndilo, miren, ¿ven? ¿Sí? Como una estructura redondeada, ¿no? La fosa radial, ¿no? La o cavidad sigmoide radial distal, ¿no? Entonces acá vamos a tener la membrana interósea. ¿Y quién se une acá? El cúbito, porque el cúbito también va a tener una cabeza que, así como el radio gira en la parte proximal, el cúbito también gira a nivel distal, pero con la tercera parte de su tamaño. O sea, también el cúbito gira acá abajo. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver. Acá se une la cabeza del cúbito. Y en la zona lateral vamos a tener acá, bueno, miren, la zona de las correderas, ¿no? Que ya lo vamos a ver en su momento. El cúbito, como ya habíamos mencionado, tiene su olecrano, ¿no? Tiene la fosa sigmoidea mayor, que está acá, y la fosa sigmoidea menor, donde va a venir la cabeza del radio y va a girar, ¿no? Va a hacer su rotación. En esta cavidad sigmoidea mayor va a unirse, ¿qué cosa? ¿Quién se une ahí? El húmero, ¿no? ¿A través de qué? De la tróclea, ¿no? Habíamos mencionado, ¿sí? La tróclea, para hacer movimiento de bisagra, ¿no? La flexo-extensión, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Habíamos mencionado en las articulaciones. Y aquí otro tubérculo, el tubérculo cubital, ¿sí? Tubérculo del cúbito. ¿Y quién se une acá? El músculo braquial anterior, ¿sí? Tanto el braquial anterior como el bíceps braquial están adelante del brazo y son los que dan la fuerza, la potencia en flexión, ¿no? ¿Sí? Entonces, este músculo es un músculo muy fuerte y también va a tener su inserción directa en el cúbito porque es uno de los músculos de palanca más potentes que tenemos a este nivel. Después tenemos la membrana interósea, que es miren, una zona puntiaguda también elevada en esta zona. El cúbito también se parece al radio, su parte media, que es un hueso tubular también. Y en la porción distal también va a tener un estiloides. Pero miren acá, aparece una estructura, miren, como si fuera la cabeza del radio. Miren, vamos a volver, miren aquí, la cabeza del radio, y miren aquí esto. También le vamos a llamar la cabeza del cúbito. Pero no es completo, más o menos es la tercera parte del hueso. Y esto también rota aquí, en el radio distal. O sea, también vamos a tener movimiento a nivel distal, ¿ya? Tanto radio proximal como
cúbito distal, pero el movimiento de este es pequeño, no es tan grande. Y acá en el estiloides cubital vamos a tener los ligamentos de la región, ¿no?, carpo cubital, y hay un ligamento muy interesante y muy importante que se encuentra aquí, que es el ligamento triangular, que lo vamos a ver también más adelante y que da estabilidad a la muñeca en esta porción. Ya juntos los vamos a ver así, miren, en la fosa sigmoidea menor con el radio y los movimientos de rotación. Esta se va a ir con el húmero, y a nivel distal vamos a tener acá las fosas para el escafoides, para el semilunar, y también donde vamos a tener el estiloides cubital y el ligamento triangular en esta región con todas las porciones articulares, ¿no? Ya unidos con el húmero lo vamos a tener ya completo, ¿sí? Miren, el cóndilo con la cabeza radial, la tróclea con la fosa sigmoidea mayor del cúbito para hacer los movimientos de pronosupinación y de flexoextensión. Pronosupinación sobre el cóndilo y la cabeza radial, y flexoextensión sobre la tróclea y el olégrano. ¿Está bien? Y el máximo movimiento de extensión en la cavidad olecraneana a nivel del húmero distal para el movimiento de extensión completa del codo. ¿Listo? Y ya completo lo vemos así, y vemos la membrana interosa con estos dos bordes afilados que se juntan y van a dar estabilidad, bueno, todos los músculos que ya veremos también en su momento, para poder tenerlos ahí. Y terminamos con esto. En cuanto a las falanges, miren, ¿sí? Falanges, huesos intermedios y los huesos del carpo, ¿no? Empezamos con las falanges. Todos los dedos van a tener falange distal, ¿está bien? Miren, falange distales, son estos chiquitos, o F3 también le decimos. Todos van a tener falange proximal, ¿no?, desde el primer dedo, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero el único que no tiene falange intermedia es el primer dedo, el dedo pulgar. Pero todos tienen falange F2, falange intermedia, ¿sí? F2. Ahí está, ¿no? F1, F2 y F3 arriba. Ahora, estos huesitos de acá, los huesos proximales que se parecen a las falanges, se van a llamar en la mano metacarpos, ¿no? Metacarpos. Y en el pie se van a llamar metatarsos, ¿no? Entonces, en la mano, que tenemos acá los metacarpos, ¿sí?, vamos a ver entonces que estos se van a articular con las zonas de las falanges, ¿sí? A nivel proximal vamos a tener que se van a articular con los huesos del carpo, ¿sí? Y los huesos del carpo lo vamos a tener por esta porción, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener el primer dedo y aquí vamos a tener el escafoide, semilunar, el piramidal que está abajo de este y el pisiforme que está adelante. Es un hueso sesamoideo que se encuentra en la parte proximal de la muñeca, aquí, y cuando hacemos flexión lo podemos mover incluso, ¿no?, a nivel del cúbito acá, ¿no? Podemos mover, este huesito se mueve, este de acá, ¿sí?, el pisiforme, ¿no? Y después vamos a tener a los huesos, acá, no se ve bien, trapecio, ¿no? Acá está el trapecio, acá está, trapezoide, grande, y el ganchoso que va a tener un gancho aquí, ¿no? ¿Sí? Acá una punta. Y este gancho, o apoyo sucinada, se va a unir con ligamentos junto con el pisiforme para formar estructuras ahí después, ¿no? En la zona dorsal no vamos a ver al pisiforme. ¿Por qué? Porque es un hueso que se encuentra en la cara volar. Por lo tanto, sí voy a tener el escafoides, semilunar y al piramidal, ¿no? Y acá el trapecio con el primer dedo, la articulación de silla montar que les decía está acá, trapezoide, el grande que está que se va haciendo con el tercer dedo, y el ganchoso que tiene su apófisis, ¿se acuerdan? Su apófisis uncinada aquí, ¿no? Esta de acá. ¿Ya? Muy bien. Bueno, las estructuras ligamentales, lo importante acá que vamos a tener estructuras musculares, ¿no?, que van a unir estas zonas, ya lo vamos a mencionar en su momento también. Y bueno, lo mismo que habíamos mencionado hace un momento, vamos a pasar esto de acá. Y algunos detalles importantes de las articulaciones, algunos detallitos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la articulación esternoclavicular, ¿no? El esternón con la clavícula, miren, ¿no? Entonces, miren, vamos a tener un disco articular también, miren, un disco articular, un menisco, ¿no? Un menisco acá también.
O sea, no solamente hay discos articulares o meniscos en la rodilla, ¿ya? Hay en otras zonas también. El esternoclavicular, el acromio clavicular, ¿ya? Está bien. Y acá tenemos el ligamento, miren, el costoclavicular, ¿no? Ligamento costoclavicular. Y acá el músculo subclavio. Músculo subclavio, ¿no? ¿Ven? Ahí está, músculo subclavio. Esta es la primera costilla, sale del borde más medial de la primera costilla. El músculo subclavio se va a unir al tercio medio e inferior de la clavícula. Y acá vamos a tener los ligamentos, ¿no? Los ligamentos. Miren, acá está el conoide. Acuérdense que es más posterior y más medial. Y el trapezoide más abierto, más lateral y más anterior, ¿no? Y después hay un ligamento también que no se quedan atrás, tanto la coracoides con el acromio, también se unen y le da un ligamento, el ligamento coracoacromial, que es muy importante para mantener el movimiento de elevación del hombro. Es un ligamento de suspensión y disminuye la traslación del hombro hacia esa porción, ¿no? Y acá podemos ver la corredera bicipital con el tendón largo del bíceps, y esto sabemos que se va a unir después en el apófisis o el tubérculo supraglenoideo intraarticular, es un tendón intraarticular, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, acá los tendones, los músculos de las estructuras de esta región. Y hay un ligamentito también que es importante mencionarlo, el ligamento transverso de la escápula, que se encuentra a este nivel también, tapando la escotadura escapular o supraescapular. Cuando abrimos ya la articulación, vamos a ver algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, acá se ha sacado la cabeza para poder ver los ligamentos. Vamos a tener 3 ligamentos, ¿no? Ligamento superior, medio, posterior, los ligamentos desde la glena hasta el húmero, ligamentos glenohumerales, ¿no? Importantes, ¿no? Superior, medio, inferior, es lo que ven en las artroscopías. Esto les gusta ver. Y también el tendón del bíceps, que en la parte superior forma el techo. El bíceps junto con el ligamento glenohumeral superior forman el techo de la articulación, ¿sí? El techo de la articulación, ¿sí? Tenemos una bursa también, la bursa subacromial o subacromio subdeltoidea, como le llaman, que está debajo, ¿no? De la estructura del acromio, y por encima del músculo supraespinoso, ¿no? Es una bursa que muy frecuentemente se inflama. Y aquí es para ver el detalle, miren, del tendón del bíceps, miren acá, en la escotadura, ¿sí? En el corte axial de esta articulación glenohumeral, ¿no? Acá está la glena, acá está el húmero y todas las porciones, ¿no? Que se encuentran a nivel anterior, ¿sí? Las arterias, las venas, por ejemplo, acá los músculos de la región posterior, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya han cortado debajo de la espina, tenemos al infraespinoso. De todas maneras es el subescapular, ¿no? Entonces se pueden ver, así tal como se ve ahí, se puede ver en la resonancia magnética o en la tomografía. Aquí se puede evidenciar, miren, la cara lateral, ¿no? La cara lateral, los músculos extensores, los músculos en este caso acá relacionados con la cara medial y posterior, el olecrano. Aquí podemos ver la articulación húmero radiocubital, ¿no? O simplemente radiocubital proximal. Y vamos a ver acá los tubérculos o tuberosidades, ¿no? Tanto del radio y el cúbito. Vamos a tener las estructuras articulares, como ya con cartílago articular. El ligamento anular es donde va a girar el radio, ¿no? La cabeza del radio, ¿no? Que está la cabeza, el cuello, ¿no? Siempre cuando hay una cabeza hay un cuello. Y acá, en este caso, los ligamentos también, el ligamento anular por donde va a dar el movimiento de rotación, el radio, ¿no? Para hacer el movimiento de pronosupinación. Toda esta es la zona lateral, los movimientos radiohumerales, y acá los ligamentos cúbito-humerales o húmero-cubitales, ¿no? Sí, acá miren cómo la fosa olecraniana, ¿sí? Va a darle tope en la región posterior, ¿sí? Y como el ligamento anular y el ligamento húmero radial se encuentran a este nivel dando estabilidad a esa zona del radio. Acá vamos a ver, miren, el tendón, ¿de quién sería este? Del bíceps, ¿no? Del bíceps, ¿no? Y de aquí saldría el tendón del braquial anterior, y acá está el tendón del bíceps, ¿no? Lo han conservado. Miren cómo se ve la articulación completa, ¿sí? Acá el cóndilo, y acá se ve muy bonita la tróclea, miren.
dibujadita, ¿no? ¿Sí? En toda su extensión. Acá podemos ver cortada ya la estructura, acá podemos ver el olecranon, acá la zona de la tróclea, y acá parte de la cabeza del rayo cortada, y también el epicóndilo para ver los movimientos, en este caso, de la región. ¿Sí? Y algunos ligamentitos de la zona lateral, miren aquí, los ligamentos radiocarpales, los ligamentos dorsales, ¿no? de esta región. Todos los ligamentos se van a llamar ligamentos radiocarpianos dorsales porque básicamente salen del radio. ¿Sí? Y miren cómo hay líquido, ¿no? Miren acá, líquido articular dentro de estas estructuras también de los huesos del carpo, ¿sí? Y vamos a tener aquí este disco, miren aquí, el disco filocartílago triangular que está en esta zona de aquí, muy importante para la estabilidad del cúbito distal, el radio distal y el carpo, ¿no? Y acá están los huesitos, ¿no? Que habíamos mencionado, ¿no? Sí, el escafoide, semilunar, está el pisiforme encima, ¿no? Acá está trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, ¿no? Acá podemos ver a todos, menos al semilunar para ver el filocartílago triangular, ¿no? ¿Sí? La estabilidad que le da tanto los ligamentos carpocubitales de esta región, el disco, y también los ligamentos radiocarpales de la zona lateral. Y en cuanto a los dedos, vamos a ver aquí algunas consideraciones. Por ejemplo, en los deditos vamos a tener también que va a tener una corredera, ¿sí? Este es el hueso. Por ejemplo, acá, en cuanto a los flexores, ¿sí? Vamos a tener que el flexor profundo se va a ir hasta la falange distal y los flexores superficiales van a ir a la falange media. Y este va a ser un ojal para que ingrese, miren aquí, para que ingrese el tendón del flexor profundo por este ojal y se va a ir profundo junto con los músculos lumbricales, que eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es que el flexor profundo tiene relación con los músculos lumbricales, ¿no? Que lo usamos, ¿no? Buscamos el músculo lumbrical cuando hay corte, por ejemplo, de un flexor, para jalarlo y poder suturarlo, ¿no? Y vamos a tener las articulaciones interfalángicas, ¿no? Por ejemplo, acá distales, ¿no? La proximal y acá la metacarpofalángica, ¿sí? Con todos los movimientos que esta pueden tener con los ligamentos colaterales. Y bueno, eso sería todo, ¿no? ¿Alguna pregunta si tuvieran?